Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienden hoy a llevarnos a situaciones que parecían ya vividas, ¿no? El déjà vu de todos los conflictos. Blancos civiles, daños colaterales, un eufemismo miserable para lo que es algo que ocurre en casi todas las guerras. Pero ahora además, unas acusaciones mutuas entre Washington y Moscú en sus áreas de influencia. Y esto tiene que ver no solo con Afganistán, donde además se habla de ataque a un hospital. Imagínense ustedes, todo lo que trae la niebla de guerra, como suelen llamarle, se representa otra vez en la realidad cotidiana. La diferencia es que ahora ya no estamos como en la época de la guerra de Crimea, ya en 1850 y dele, cuando la velocidad de la información era a caballo, cruzando toda Europa, y después en un botecito de vela el más rápido, un cutter, para subir por el Támesis y llegar hasta Londres para informar a la que era la gran metrópoli imperial de la época. Ahora todas las comunicaciones son en vivo y en directo, en tiempo real, vía satélite, y es muy difícil que alguien que cometa lo que pudiera ser un crimen de guerra, como bombardear un hospital, se escape del ojo de la prensa y de los medios internacionales. Es decir, lo que antes era el romántico concepto del corresponsal de guerra metido en la batalla para después escribir y contar cómo había sido, empezó a tener una contraparte cuando apareció el primer fotógrafo, que no eran fotografías, eran daguerrotipos. Y cuando el propio corresponsal del Times en aquella guerra de Crimea empezó a decir cosas que no le gustaban al Imperio Británico, le mandaron al fotógrafo para ver si era verdad. La realidad era más cruel, como siempre, en el teatro de operaciones que lo que nos cuentan los medios. Y aquellos viejos daguerrotipos, donde para aparecer había que estarse 5 minutos quieto, porque si no, no había suficiente sensibilidad en las placas. Entonces los soldados en el frente de guerra se ponían en pose, salían como si estuvieran en un día de picnic en vez de estar en el frente de guerra. Pero no por eso había menos muertos, menos carnicerías. Los errores se repiten y con toda la tecnología moderna, ahora acusan a la Fuerza de Estados Unidos de haber bombardeado un hospital y la presidenta de Médicos Sin Fronteras está indignadísima porque Médicos Sin Fronteras, cuando instala un hospital de campaña, da las coordenadas a todas las partes involucradas en un conflicto. Bueno, esto es parte de lo que siempre hemos dicho, hay dos realidades: el teatro de operaciones real y el paralelo o alternativo a través de los medios, que es donde viene la otra parte de la guerra, el ataque a nuestras neuronas para ver con quién y de qué lado estamos. Porque además, si usted está ganando la guerra en el teatro de operaciones, pero no la sabe publicar en los medios, para la conciencia del público es lo mismo que si estuviera perdiendo. Ahora, si está perdiendo y logra convencer de que la está ganando, por lo menos gana tiempo. Y la maniobra, básicamente, todo lo que hemos pasado por una academia militar lo sabemos, es el manejo del espacio y del tiempo. En fin, veamos la realidad, que es bastante más contundente de lo que podamos decir nosotros y con el aparato foniátrico que tengo en un ala y una plegaria. ¿Qué tenemos aquí? Mejor apartarse de esto. Esto es una verdadera pieza de artillería volante, los helicópteros de fabricación rusa que representan parte de la panoplia que está involucrada aquí en zonas de conflicto. Aviones rusos vuelan alrededor de 20 vuelos de combate para destruir instalaciones estatales, dicen algunas fuentes. La Casa Blanca dice que el Departamento de Defensa investiga el ataque aéreo de sus fuerzas contra un hospital afgano. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está investigando el ataque mortal que afectó un hospital de la ciudad de Kunduz, dijo la Casa Blanca, y señaló que el presidente Obama espera que se tomarán medidas para evitar que el incidente se repita. Todavía hay más que necesita ser aprendido. Sin embargo, acerca de cómo exactamente esto sucedió, el presidente ha pedido el tipo de investigación
que dará una explicación completa de lo ocurrido. Mientras tanto, el viceministro de Defensa ruso, Anatoly Antonov, dijo que los miembros de la coalición liderada por Estados Unidos realizaron ataques aéreos en Siria y deben pasar la inteligencia de Rusia sobre posiciones de los militantes del Estado Islámico. Quiero repetir una vez más, las posibilidades de cooperación entre los ministerios de defensa de Rusia y de Estados Unidos es mucho más amplia que lo que los estadounidenses han sugerido a nosotros hoy. Antonov también hizo hincapié en que Rusia es muy cuidadosa en su localización en Siria. Pero desde el aire las cosas se ven diferentes, ¿no? Ahí donde está esa retícula, y ahí está el blanco. Cuando se junten sobre él, se puede disparar. Se le va, lo vuelve a tener, puede disparar ahí. Desde el aire las cosas se ven diferentes, pero no menos terribles. El martes, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó los informes de la televisión estatal de Siria de que aviones rusos habían golpeado objetivos en la ciudad de Palmira, que había sido capturada por las fuerzas del Estado Islámico en mayo. Utilizamos los datos desde el espacio y la inteligencia desde el aire, y no solo la información que obtenemos de nuestros socios sirios. Comprobamos los datos 100 veces y las decisiones que se tomen con base en ellos son cuidadosamente equilibradas, pensadas y contadas. Y llevamos a cabo el ataque solo cuando estamos 100% seguros de que estamos lejos de blancos civiles. No nos limitamos a golpear objetos militares, evitamos los civiles. Antonov también dijo que Moscú daría la bienvenida a una delegación del Ministerio de Defensa de Turquía para discutir evitar cualquier malentendido en Siria, donde Rusia y la coalición de aliados occidentales y de Oriente Medio están llevando ataques aéreos. Mientras tanto, Rusia despliega helicópteros artillados Mi-24, como les mostrábamos al comenzar este video, y el Ministerio de Defensa de Rusia dice que los militantes en Siria están moviendo sus fuerzas muy cerca de las mezquitas. El coronel Anatoly Antonov, que tenemos en pantalla, viceministro de Defensa, desde Moscú, decía: quiero repetir una vez más, las posibilidades de cooperación entre los ministerios de defensa de Rusia y de Estados Unidos es mucho más amplia de lo que los estadounidenses han sugerido para nosotros hoy en día. Utilizamos los datos desde el espacio y la inteligencia desde el aire. Y no solo la información que obtenemos la compartimos, comprobamos estos datos 100 veces y las decisiones que se tomen con base a ellos son cuidadosamente equilibradas, pensadas y contadas. Y llevamos a cabo el ataque solo cuando estamos seguros. Estaríamos encantados de dar la bienvenida a Moscú, a los representantes del Ministerio de Turquía en la defensa, con la que podríamos haber discutido todos los aspectos técnicos para que al menos pudiéramos evitar los malentendidos que puedan surgir mientras los militares están cumpliendo las tareas establecidas por el comandante en jefe en Siria. Rusia aclaró a Estados Unidos que su gobierno está dispuesto a seguir las conversaciones para asegurarse de que los aviones de ambos países no interfieran entre sí en el espacio aéreo sirio, y mencionaron así funcionarios militares estadounidenses el martes. No obstante, un funcionario de defensa ruso ha afirmado que las conversaciones tendrían que ser mucho más extensas que las que busca el Pentágono. Y el vocero Peter Cook mencionó que cuando este viajaba desde la base aérea Morón en España rumbo a Sigonella, el Pentágono había recibido una contestación a su pedido de conversaciones mediante la Embajada de Estados Unidos en Moscú, lo que ha llegado hasta el secretario de Defensa Ashton Carter. Mientras tanto, en Siria, los jets rusos han hecho noticia. Un video subido al sitio web de medios sociales pretende mostrar aviones rusos que vuelan sobre los suburbios del sur de Idlib, en Siria, seguido de una gran columna de humo que salía de los pueblos en esa zona. Como las nubes grises de humo, se puede ver en el horizonte una voz que dice: un ataque aéreo de objetivos rusos de la Fuerza Aérea al pueblo de Khan Zafra en Jabal al-Zawiya durante las horas tempranas de la mañana. Allahu Akbar. También el martes, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó airadamente informes de que sus aviones habían lanzado ataques aéreos contra la ciudad siria de Palmira. Los catalogó de absolutamente falsos. Así lo informó la agencia de noticias TASS. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que tiene más de 50 aviones de combate y helicópteros en Siria. Y Moscú dice que está atacando, sí, pero al Estado Islámico.
Pero Occidente le ha acusado de golpear a otros grupos rebeldes para apuntalar a su aliado, el presidente sirio, Bashar al-Assad. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza tenía informes de una sustancial escalada militar rusa en Siria, incluyendo tropas de tierra y buques movilizándose en el Mediterráneo oriental. Hasta ahora, las imágenes que envían las agencias internacionales son tomadas muy a la distancia. Nadie está dispuesto a ser un mártir para conseguir una exclusiva, pero parecen acercarse bastante a la realidad. Mientras tanto, en Moscú, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, decía: quiero recordarles el ataque terrorista del 11 de septiembre, se refería a las Torres Gemelas, cuando compartimos el dolor de los estadounidenses como si fuera nuestro. Comprendimos lo que es el terrorismo. Y cuando los Estados Unidos, Washington, anunciaron una guerra diciendo que es un desafío para la seguridad nacional, que fue un golpe contra los Estados Unidos, apoyamos a Estados Unidos en todo, incluido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros en ese momento les proporcionamos nuestra ayuda para luchar contra el terrorismo. Y no nos pusimos a preguntar, ¿son los terroristas malos o muy malos? Hemos pasado por todo esto y sabemos lo que es, y nosotros no queremos ver el terrorismo internacional en nuestro país de nuevo. Esto es doloroso para nosotros y esperamos la comprensión en este caso. En suma, picado por las críticas estadounidenses a Siria, Rusia recuerda a Washington el 9/11 y el apoyo que le dio cuando el caso de las Torres Gemelas. Rusia rechazó enérgicamente las críticas estadounidenses de sus ataques aéreos en Siria el martes, recordando a Washington cómo lo había apoyado a raíz de los ataques del 9/11 en Nueva York. En la sede de la OTAN, en Bruselas, Bélgica, el secretario general Jens Stoltenberg decía: no voy a especular sobre los motivos, me limitaré a reiterar y repetir que esto es una grave violación del espacio aéreo de Turquía. No debe volver a ocurrir. Todo este escándalo, ¿por qué? Porque en un viraje parece que un avión ruso entró en el espacio aéreo de Turquía. Es inaceptable violar el espacio aéreo de otro país y esto es exactamente lo que nos temíamos. Esos incidentes, estos accidentes pueden crear situaciones peligrosas y por tanto también es importante asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Esa es también la razón por la que enviamos esta señal fuerte y clara. Make sure that this doesn't happen again, and that was also the reason why we sent this very clear signal. No había mucho quórum, pese a que era la sede de la OTAN y era una llamada de emergencia, demasiados asientos vacíos. La OTAN duda de Rusia sobre el espacio aéreo turco y llama inaceptable esa violación. Y el secretario general, hablando en conferencia de prensa, Jens Stoltenberg, dijo que no estaba claro cuál era el propósito de las incursiones, pese a la afirmación oficial de Rusia de que la primera incursión fue accidental, la forma en que entraron en el espacio aéreo turco, y que tenían culpa las condiciones climáticas desfavorables en la zona. La OTAN cree que la incursión rusa en Turquía no es accidental y le saca punta al tema. Y la declaración de Stoltenberg se produce un día después de que la OTAN convocara de urgencia al Consejo Atlántico. Erdogan, en Bruselas, sobre una minicumbre, el presidente turco Tayyip Erdogan dice: nuestras relaciones con Rusia, los conocemos, pero Rusia, si quiere perder un amigo como Turquía, con los que teníamos una gran cantidad de cooperación, van a perder mucho. Ellos deben saber eso. Cara de pocos amigos de Erdogan, es el ofendido, le violaron el espacio aéreo. Birçok işbirliğini yapmış olduğu dostunu da kaybederse çok şeyi kaybeder. Bunu da bilmesi lazım. Si Rusia quiere perder un amigo como Turquía, van a perder mucho. Ellos deben saber eso. Lo que están tratando de proteger a Bashar al-Assad como Rusia, que están tratando de llevar a cabo operaciones en Siria, que están tratando de establecer una base aérea militar en Siria, al mismo tiempo están violando nuestro espacio aéreo. Y ayer había un ultimátum muy difícil que se le dio
debido al comportamiento de Rusia. No podemos tolerar este tipo de comportamiento. Karşılık bulmuştur. Buna tabii bizim sabretmemiz mümkün değil. Et les ministres de la Justice de Erdogan habló, como estamos viendo, durante una visita de Estado de 2 días a Bélgica y dijo que Rusia perdería mucho si pierde un amigo como Turquía. Nuestras relaciones con Rusia las conocemos. Hizo hincapié en la falta de paciencia y tolerancia en el asunto de Turquía. Mencionó que la OTAN se vio obligado a ofrecer a Rusia un ultimátum. Esto es Diyarbakir, en Turquía. Helicópteros de búsqueda y rescate aterrizando en esta base. Helicópteros de modelo más moderno. Vean esa tremenda tobera que lleva adelante, no es un cañón. Es una tremenda tobera para tomar combustible en el aire y, por supuesto, alejándose del tremendo rotor que mantiene a este helicóptero de última generación. Estados Unidos desplegó aeronaves de búsqueda y rescate en Diyarbakir, en la base aérea en Turquía. Los Estados Unidos publicaron el video de los helicópteros de búsqueda y rescate y el personal desplegado al sureste, en la zona de mayoría kurda de Turquía. Washington envió los helicópteros, aviones de carga y 300 soldados de la Fuerza Aérea para ser desplegados en Diyarbakir para mejorar sus capacidades en Irak y en Siria. Toman la base de Turquía como base de operaciones. El avión desplegado en Diyarbakir incluye helicópteros Hawk, como estamos viendo, así como aviones de transporte, de apoyo táctico. Turquía acordó abrir sus bases de importancia estratégica a la coalición liderada por Estados Unidos. Vean lo que le decíamos, ¿no? El tamaño del rotor y el tamaño de la tremenda tobera para tomar combustible, sin cortar, por supuesto, la manguera de abastecimiento. Esta importante base estratégica en Turquía sirvió para que Washington enviara aviones y soldados. Ahí están los Hércules del Comando Aéreo de Transporte. Llegaron no menos de 300 soldados de la Fuerza Aérea estadounidense. Helicópteros Hawk. Y Turquía acordó abrir sus bases de importancia estratégica a la coalición liderada, bueno, un Globemaster ahí con todo, ¿no? Por Estados Unidos en julio, en un importante cambio de política después de años de reticencia de tomar un papel de primera línea contra los combatientes islamistas que, sin embargo, afectaban sus fronteras. Turquía ahora hizo un giro dramático y se plegó a lo que solicitaba Washington. Mientras este movimiento tenía... Vamos a mostrarles bien cómo es esto. Vean el tamaño del rotor de ese helicóptero, que ya está asegurado acá. Acá ya está asegurado. Pero vean el tamaño de esa tobera para poder enchufarlos sin que el rotor corte las mangueras que vienen del avión nodriza que va adelante y poder meter combustible en este helicóptero de valor táctico. Mientras tanto, combustible en vuelo, ¿no? Sochi, Rusia, Tayikistán. El presidente de Tayikistán habla con Vladimir Putin y Vladimir Putin dice: tenemos una necesidad de discutir la relación bilateral y la situación en la región, que por supuesto nos preocupa. Momali Rahmon, presidente de Tayikistán, dice: la situación está empeorando a diario en Afganistán. De hecho, la lucha que está pasando a lo largo de más del 60% de la frontera con Tayikistán, el país vecino, nos pone en guardia. Así que me gustaría discutir hoy en esta reunión con Putin las cuestiones de medidas de seguridad en la región. El presidente de Tayikistán, al hablar con Putin, dice que la situación en la frontera con Afganistán empeora día a día. Y el presidente Vladimir Putin se reunió con él para tocar el tema. En Washington, bueno, en Arlington, Virginia, no, cruzando el Potomac, en el Pentágono, el general John Campbell, comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán, daba la cara y decía: quiero aprovechar esta oportunidad para hacer frente a las circunstancias muy graves y trágicas del ataque aéreo ocurrido en Kunduz el 3 de octubre. Ofrezco mis más profundas condolencias a los civiles inocentes que fueron perjudicados y muertos el sábado. Me hago eco de los comentarios de la Secretaría sobre el tremendo trabajo de Médicos Sin Fronteras que lleva a cabo en Afganistán y en todo el mundo.
Ellos han prestado asistencia médica muy valiosa a los más necesitados en Afganistán. Y como ustedes saben, los talibanes atacaron la ciudad de Kunduz el 28 de septiembre. Las fuerzas de seguridad afganas han estado luchando para eliminar a los insurgentes desde entonces. Desafortunadamente, los talibanes han decidido permanecer en la ciudad y luchar desde adentro, poniendo a los civiles en riesgo. Estos son los restos de un hospital. Y las fuerzas afganas, dice el general John Campbell, comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán. Ahora hemos aprendido que el 3 de octubre las fuerzas afganas informaron que estaban recibiendo fuego de posiciones enemigas y pidieron apoyo aéreo de fuerzas estadounidenses. A continuación, un ataque aéreo fue llevado para eliminar las amenazas de los talibanes y varios civiles fueron muertos accidentalmente. Este es diferente de los informes iniciales, lo que indica que las fuerzas estadounidenses estaban amenazadas y que el ataque aéreo fue pedido en su nombre. Como se ha informado, he ordenado una investigación exhaustiva sobre este trágico incidente y la investigación está en desarrollo. Los afganos han ordenado la misma. Si se cometieron errores, vamos a reconocerlo. Vamos a juzgar a los culpables y vamos a tomar medidas para asegurarme de que no se repita. Quiero dejar en claro que la investigación siga su curso y luego proporcionar la actualización en base a eso, pero yo no he suspendido asesorar y asistir a los afganos, reitero. Mientras tanto, el drama de las fuerzas afganas, que habían pedido el ataque aéreo en Kunduz a las fuerzas estadounidenses, y resultado, los daños colaterales que tuvieron lugar como consecuencia. En la Casa Blanca, el vocero, en este caso John Eastnitz, tuvo que hacer frente a la requisitoria periodística. La pregunta era inevitable. El general Campbell indicó que el ataque en el hospital fue un error. Todavía hay más que necesita ser entendido. Sin embargo, acerca de cómo exactamente esto sucedió, el presidente ha pedido el tipo de investigación completa y clara de lo ocurrido. Daño colateral, ¿qué falta hace Helen Thomas? Daño colateral de los ataques de Estados Unidos. El presidente también tiene las expectativas de que se adoptarán las medidas necesarias para tratar de evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. También entiendo del testimonio del general Campbell hoy, se ha encargado a su equipo de llevar a cabo una revisión, una investigación, y llevar a cabo, cuando sea necesario, cómo evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Muy desairada la situación. Bueno, no está Helen Thomas, pero hay más minifaldas, ¿no? Aunque más cortas son las preguntas y las ideas. Bueno, Médicos Sin Fronteras indignadísimos con este ataque contra sus hospitales. Mini Nicolai, presidenta de la Dirección de Operaciones, estaba indignadísima y hablaba desde Bruselas. The location of this hospital was well known, was well communicated to all parties, like we do. La ubicación de nuestro hospital fue bien comunicada a todas las partes, como lo hacemos en todo conflicto. Las fuerzas de la oposición, incluso las fuerzas de la coalición y las fuerzas afganas. Dimos las coordenadas. Existe el hospital desde hace 4 años, que es relativamente un gran hospital y está claramente visible y conocido por todo el mundo. Por lo que un ataque preciso a este gran hospital nos lleva a un crimen de guerra. No había justificación. Venir a alegar que el ataque estaba dirigido a los combatientes no se ha demostrado por los hechos, porque esta afirmación es ridícula. Nuestro personal no ha escuchado ninguna lucha que viniera de la zona cercana al hospital. Este compuesto está custodiado, está vallado, y los únicos pacientes dentro del edificio eran, como yo digo, pacientes y personal médico, que resultaron los únicos heridos y víctimas de este ataque. Y luego, Médicos Sin Fronteras vuelve al ataque a través de su presidenta. Por esta, la investigación es tan importante. Se trata de un ataque a la acción humanitaria. No es un ataque solo al hospital de Kunduz de Médicos Sin Fronteras. Este ataque es mucho más grande porque este hospital, una vez más, estaba haciendo lo que hace una acción humanitaria. El tratamiento de los heridos de una guerra muy cerca de la línea del frente.
Eso es peligroso, pero la Convención de Ginebra debe proteger a un hospital. Si estas convenciones ya no son reconocidas por las grandes potencias que involucran en guerra, tenemos un problema importante en nuestra mera existencia y la acción y lo que hacemos. Y no solo Médicos Sin Fronteras, todas las acciones humanitarias. Es por eso que esta investigación es fundamental para tener una mirada independiente a lo que sucedió, porque los fundamentos de la acción humanitaria han sido atacados. Okay, thank you. Kunduz, bombardeo del hospital podría ser un crimen de guerra y lo investigan. El grupo de Médicos Sin Fronteras así lo dijo este martes. Están trabajando bajo un supuesto de que el bombardeo mortal de su hospital en la ciudad de Kunduz es un crimen de guerra. China, ciudad de Nanjing. Xu Chengxiang, curador del memorial de las víctimas de la masacre de Nanjing cuando la invasión de los japoneses. Esta memoria es la memoria de nuestra nación que fue atacada durante la Segunda Guerra Mundial. Debemos preservar la memoria a través de este método. Vamos a mantenerla viva en la historia y para nuestra próxima generación y también para despertar o advertir a las generaciones futuras. Xu Chengxiang, el curador de este museo, el Memorial Hall de las víctimas de la masacre de Nanjing por los invasores japoneses. Tenemos 16 fotos del diario de Chen Weifang. Los archivos son prueba de Nanjing, cámaras de video de Jiang Manjin y sus películas y los documentos presentados a los ciudadanos de Nanjing. Ellos fueron seleccionados entre los 3 primeros archivos. Cuando hablamos de video es la transferencia, ¿no? En aquella época no había videos de uso tan común, pero sí películas. China se aplica a la lista de Nanjing sobre la memoria de la masacre que tuvo lugar allí para que el mundo no la olvide. China está aplicando a la UNESCO la lista de documentos relacionados con la masacre de Nanjing en 1937 en el registro de la memoria del mundo. China comenzó a presentar los documentos relativos a la masacre de la UNESCO el pasado marzo, pero los preparativos se iniciaron ya en el 2009. La presentación fue confirmada por la UNESCO en junio pasado y se anunció el resultado de la presentación en su sitio web. Esta memoria es la memoria de nuestra nación, que fue atacada y herida durante la Segunda Guerra Mundial. Debemos preservar la memoria a través de este método y vamos a mantenerlo en la historia para nuestras próximas generaciones y también para despertar o advertir a las generaciones futuras, dijo Xu Chengxiang, curador del Salón Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing por los invasores japoneses. De esta manera se recuerda durante la acción de los japoneses sobre China aquella masacre histórica que no siempre ha trascendido y que los chinos están decididos a mantener viva para las generaciones futuras. No veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que hemos presentado o lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y lo traduciríamos y comentaríamos para ustedes. Breves cortes y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Contundentes declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Este viernes, en Cruce de Palabras, vea la segunda parte de la conversación entre dos grandes figuras del periodismo en América Latina. Luis Hernández Navarro entrevista a Carmen Aristegui. Cruce de Palabras. Viernes. Solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy el presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, puso los puntos sobre las IES sobre temas que son recurrentes en este programa. Y es necesario volver, porque la reiteración en este caso no desgasta el concepto, lo reafirma. Qué casualidad que tengamos problemas en el este, en el oeste y al frente, ¿no?
Qué casualidad que el señor John Kerry venga a hablar con su gran bocota de cómo se manejan las cosas en Venezuela. Por ejemplo, el presidente Carter, que vino aquí, investigó de arriba abajo, dijo: el mejor sistema electoral del mundo es el sistema electoral de Venezuela. Presidente Carter, Dixit. Recuerdan que le dijimos, nos están haciendo una pinza, ¿no? De pronto aparecen problemas con la vieja herida del Esequibo, hacia el este. En el oeste, donde están las 7 y más bases gringas, porque se bajaron los pantalones de la soberanía y las aceptaron, cuando el comandante Chávez dijo: en Venezuela bases gringas no. Y nos la colocaron enfrente, la base de F-16, en las Antillas holandesas, que no es otra cosa que OTAN, dependen de una corona, ¿no? Ahora, qué casualidad, Kerry dice cosas que contradicen al presidente Carter, quien ha dicho el mejor, entre otras cosas, ¿no? No son los únicos temas vinculantes. El mejor sistema electoral del mundo es el de la República de Venezuela. Para nosotros, República Bolivariana de Venezuela. Y lo dijo Carter. Qué casualidad que ahora nos vengan con cuenticos extraños de un lado, del otro. Y del frente aparece el señor Kerry. La verdad es que los temas tienen que ser aclarados. Y hoy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas aclaró bastantes puntos. Y me imagino que queda claro la impertinencia inaceptable de una colega, creo que colombiana, que vino a decirle, pidió la palabra, el presidente le dio la oportunidad de hacer una pregunta, y vino a darle lecciones al presidente diciendo: presidente, no diga que en Colombia hay paramilitares, no hay paramilitares. Vaya desfachatez. Bueno, pruebas al canto. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, las noticias están en casa, y quien declara es el comandante en jefe. La batalla contra las megabandas es una batalla diaria. Porque además, saben ustedes, periodistas, a Luis José Marcano, a Jordán Hernández. Jordán Hernández era un constituyente. Jordán Rodríguez. Mira. Jordán Rodríguez. Por lo menos ustedes dos, a Madeleine, nadie les puede echar cuentos hoy por hoy, ¿verdad? Ustedes vienen impactados de la realidad fronteriza. Ustedes saben hasta dónde llegaron los grupos paramilitares. En Venezuela le decimos paramilitares y le vamos a seguir diciendo paramilitares en todos los escenarios que nos toque hablar de estos grupos, pues son paramilitares. Están detrás de una estrategia política de daño, de destrucción. Traen los métodos paramilitares que en Colombia se instalaron. Yo estuve escuchando bien la entrevista que le hicieron a Timoleón Jiménez, Timochenko, y vi la entrevista que le hizo El Espectador de Colombia. Búsquenla por internet, ponen ahí Espectador y aparece en internet, en la búsqueda, y se meten. Y él habla allí del paramilitarismo como modelo para el caso Colombia. Juan Carlos Thanos conoce mucho de eso, porque además ha sido víctima. Es refugiado político, producto de los ataques de los paramilitares y sus amenazas. Y muchos colombianos y hermanas de Colombia que han venido para Venezuela. El modelo paramilitar tiene el objetivo de imponer un estado del terror. Imponer un estado de terror donde gobierne el capo político, económico o de cualquier signo que esté detrás del grupo paramilitar. Si el capo es político, llámese alcalde, gobernador o presidente de la República, se impone a través de esas vías extralegales y no tiene que responderle a nadie, porque donde se llega y someten al pueblo, secuestran, matan, descuartizan, sencillamente eso fue fuera de la ley. No fue nadie, pues, no fue nadie.
Ahora, el modelo paramilitar lo trajo a Venezuela la derecha. Lo trajo ellos. Y no es nuevo. El descubrimiento que hizo nuestro comandante Chávez en el 2004 de 200 paramilitares que venían a degollarlo, a asesinarlo, iban a hacer parecer un alzamiento militar, iban a vestir con uniformes militares venezolanos a 200 paramilitares, iban a tomar Miraflores y iban a asesinar a nuestro comandante. Y en el mundo, ¿quién iba a decir que no era así? Era un falso positivo. Si CNN, Fox News, etcétera, etcétera, iban a sacar, no, se alzó comando militar, ¿ah? Y asesinaron a Chávez. Lo máximo iban a sacar un comunicado, la OEA, rechazamos la violencia en Venezuela y llamamos a la regularización de la democracia, pero ya estaba asesinado Chávez. ¿Ah? Ahora, en esta etapa, nosotros hemos descubierto todo un mundo del paramilitarismo y hemos capturado paramilitares hasta aquí en Caracas. Hasta aquí en Caracas. ¿No? Recientemente acabamos de capturar a 3 lugartenientes de la banda paramilitar Los Urabeños, cuyo cabecilla es alias Careniña, que se entregó en Cúcuta. En estos días, gracias a la acción de las brigadas de fuerzas especiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestros cuerpos policiales, han sido capturados Iván Darío Colmenares Rivas, alias Iván, José Emilio Niño, alias El Gato, y Adonis Sandoval Picón, alias Adón. Los 3 son 3 jefes, en este caso, lugartenientes de Careniña, responsables de los asesinatos en Ureña, en San Antonio del Táchira y en otros lugares del Táchira. Responsables de un fenómeno que en Venezuela nunca jamás lo habíamos tenido. De esta forma. Porque en Venezuela sí ha habido desaparecidos y sí ha habido fosas comunes, pero las hizo el Estado. La fosa común de la peste en el Cementerio General del Sur la hizo el Estado, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de ustedes, la MUT. El gobierno de la MUT, Jorge Rodríguez, hizo la fosa común de la peste. Ahí hay no sé cuántos restos humanos, dicen que 350. Los desaparecidos en los 60, jóvenes de 25, 30 años, desaparecidos, torturados y muertos, más de 3.000 jóvenes, fue el Estado, el gobierno. Pero esta modalidad de desaparecidos y descuartizados y fosas comunes en Ureña, miento, la hizo el paramilitarismo colombiano en territorio venezolano. Tengo pruebas de que empresarios de derecha, pareciera una, ¿cómo se llama? Una redundancia, pero no lo es en este caso, porque muchos empresarios están abriendo los ojos y están mandando mensajes que quieren trabajar. Yo les digo, vengan pues, ese es otro tema. Reconocen a Careniña, que está preso en Cúcuta, creo que está preso en Cúcuta. Ojalá esté preso en Cúcuta. La Fiscalía General de la República, me han dicho, me han informado oficialmente, va a pedir por las vías legales para interrogar y solicitar en extradición a Careniña para Venezuela, porque es responsable de decenas de jóvenes desaparecidos, torturados y descuartizados en el estado Táchira de Venezuela. Hemos capturado a 3 de sus lugartenientes. Están cantando la Traviata. Solo les digo eso, Eligio. Están cantando la Traviata. Vinculados a Julio César Vélez Trillos, Julito Vélez. Aquí hay algunos elementos de investigación que estoy tentado en mostrar, pero no debo mostrar. Imagínense ustedes quién está detrás de esta banda, cuál es el poder político, cuál es la personalidad política en Colombia que está detrás de esta banda. Imagínense ustedes, yo no lo voy a decir hoy, estamos en un lugar sagrado, esto es un lugar sagrado para nosotros y no debemos nombrar a ese personaje que más temprano que tarde
será juzgado por crímenes de lesa humanidad. Ustedes verán. Julito Vélez es la mafia económica que en Cúcuta sustenta y está detrás de alias Careniña y de este grupo paramilitar que hemos capturado y estamos desmantelando. Tenían planes para traer explosivos. Yo no quiero alarmar, no me gusta. Miren, nosotros de 10 casos que resolvemos por la paz del país, yo hablo de esos, a veces es de uno nada más. Porque no me gusta alarmar a nuestro pueblo, que tiene derecho a la tranquilidad, a la felicidad, ¿verdad? Pero en este caso, ya que he hecho referencia, todo el mundo debe saber que este grupo que ha sido desmantelado, se le capturó explosivos, y tenían el plan para venir a Caracas en octubre y sabotear servicios públicos y de transportes vitales para nuestra ciudad. Desesperados. ¿Por qué creen ustedes que están desesperados? Estamos a 6 de octubre, a 60 días, y cada vez la desesperación los turba más a ellos. En Washington y más allá de Washington, en estos grupos paramilitares. Así que nuestra lucha a través de la OLP y de los organismos de investigación es permanente, es diaria, es sin descanso. Yo quiero desde aquí reconocer al ministro de Interior, Justicia y Paz, compañero González López, al ministro de la Defensa, compañero Padrino López, y a todos los organismos de inteligencia, a todos los organismos policiales, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la tremenda batalla que están dando en la frontera y en todo el país por la paz. Por la paz. Por la paz. Correcto. Mira, cuando las cosas son ciertas, mira. Cuando el mundo está al revés. No, yo no voy a nombrar a este señor. No. Lo pagarán todos ellos, asesinos. Así que vamos a continuar. Aquí está la información. Prometo que te la voy a entregar al finalizar esta jornada para que nuestro pueblo tenga acceso y además cuidemos la paz, cuidemos la paz. Yo siempre digo y repito 1000 veces, nuestra victoria es la paz, pero la paz hay que ganarla todos los días. No vayan a creer ustedes que la paz es responsabilidad solamente del ministro González López o de Maduro. La paz, la seguridad del país, la paz social, la paz política, la paz física de nuestro país es responsabilidad de todos. De los consejos comunales, de los movimientos sociales, de los colectivos, de las VC, de los CLP, de la oposición, del bloque revolucionario, de todos, es la paz. Nuestra joya más preciada, el tesoro más preciado de nuestro país, tiene que ser la paz. Con paz todo es posible. Con respeto todo es posible. Y no permitir que desde Colombia se nos siga metiendo de manera insistente, por culpa de la derecha y sus aliados en Bogotá, se nos siga metiendo esta peste perversa que es el paramilitarismo y todas las bandas criminales. John Kerry. A John Kerry lo acosaron ayer CNN. Periodista Juan Pablo Amaro, creo que se llama, Amaro, de CNN Chile. Él trabajaba en CNN Atlanta hace años y se fue a vivir en Chile, él es chileno. Periodista, muy buen periodista. Como buen periodista acosa a sus entrevistados y lo acosó sobre Venezuela. Y yo creo que John Kerry fue muy diplomático, pero de todas maneras se metió con Venezuela. Y nadie debe estar hablando de Venezuela. ¿Por qué John Kerry va a hablar sobre Venezuela o cualquier funcionario de los Estados Unidos? Que una democracia imperfecta. Eso le corresponde decir a los venezolanos. Nosotros tenemos la mejor democracia que jamás se haya tenido en la historia de Venezuela. Es una democracia protagónica, popular, participativa. Es una democracia que genera derechos políticos, sociales, de plenas libertades, de debate público, que ha soportado en plenas libertades golpes de Estado, sabotaje, intentos de magnicidio. Una democracia que ha hecho 19 elecciones en 15 años y vamos a la 20. Una democracia que elige directamente a todos sus representantes, incluyendo al presidente.
una democracia que tiene la figura del referéndum revocatorio, una democracia que tiene una constitución nueva, fresca, rejuvenecida, que tiene el espíritu de la constitución original de 200 años, pero no es la constitución de hace 200 años. ¿Cómo un país va a tener una constitución 200 años? ¿O es que no evoluciona la sociedad? El pueblo de los Estados Unidos, querido camarada John Kerry, ¿tiene derecho a convocar una constituyente y hacer una nueva constitución? ¿Sí o no? No. El pueblo de los Estados Unidos no tiene derecho constituyente. No tiene derecho a convocar una constituyente y a mejorar toda su constitución si quisieran agregar derechos sociales de todos los movimientos y grupos sociales que han surgido en 200 años. Venezuela sí. Esta constitución puede ser perfeccionada cuando quiera por nuestro pueblo. Es una constitución abierta, dialogante, flexible, de un proceso constituyente que está vivo, está vigente. Que ahora es que le falta desarrollar el proceso popular constituyente. Es una constitución joven, buena, bonita. Además, lo más bello de esta niña que tiene 15 años es que ha vivido plenamente su vida. Esta niña ha vivido su vida. A los 2 años la trataron de matar. Todavía tiene algunas huellas de puñaladas y acuchillazos que le metieron por aquí, por la garganta. Y no le taparon la voz a esta constitución. Esta niña, a los 2 años trataron de matarla. Sobrevivió a Herodes, a Pedro Carmón Herodes y a George Bush Herodes sobrevivió esta niña. Y aquí va para adelante, pues, 15 años, como dice la canción, 15 años, ¿verdad? Winston Vallenilla, Corazón Llanero, 15 años. Y ahora es que le falta vida y desarrollo. Democracia imperfecta, es un abuso decirlo, es un abuso. Por eso comparto el espíritu de los mensajes emanados de nuestra canciller, rechazando, repudiando el intervencionismo de estas declaraciones, esta agresión. Y aprovecho la oportunidad para repudiar en todas sus partes las declaraciones infames del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Cooperativa de Guyana. ¿Qué es eso? Que un embajador llega, presenta cartas credenciales y a las 24 horas da una rueda de prensa en Georgetown, capital de la República Cooperativa de Guyana, y toma partido a favor del laudo arbitral imperial, fraudulento, nulo e írrito de 1899 contra Venezuela. ¿Qué es eso? Nuestra Cancillería ha sacado un comunicado muy severo y Venezuela le ha entregado una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos por inmiscuirse en asuntos que solo son potestad de Guyana y de Venezuela y que están regidos por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Yo digo, ¿qué dirá la MUD del gobierno de los Estados Unidos que recibe todo? Ah, Jorge Rodríguez. Venezuela tiene su reclamo por la Guayana Esequiba y tenemos razón histórica, razón moral, porque ese territorio de la Guayana Esequiba es indivisible, es uno solo, es la Guayana, hasta el río Esequibo, y a nosotros no nos regaló nada, nadie nos regaló ese territorio, nadie nos regaló Caracas, pues. ¿Quién liberó Caracas? ¿Quién liberó Valencia? ¿Quién liberó Apure? ¿Quién liberó el Orinoco? ¿Quién liberó Bogotá? ¿Quién liberó Panamá? Una sola espada, Bolívar. Un solo ejército, el ejército de los libertadores. ¿Quién liberó Guayana? Y toda la Guayana Esequiba, hasta el Esequibo. Es la tierra de los libertadores, es tierra sagrada, imperialistas del norte. La Guayana Esequiba es tierra sagrada porque fue liberada por los libertadores y le pertenece a Venezuela. Es tierra sagrada. Los imperios entonces, dada la división y la debilidad de Venezuela, se fueron apoderando de territorios en el siglo XIX y luego instalaron un tribunal arbitral
donde había dos representantes del gobierno británico de Londres, dos representantes del gobierno imperial de los Estados Unidos de entonces, que de acuerdo a ellos eran la voz de Venezuela. ¿Quién dijo que esa voz era de Venezuela? Y el presidente era nombrado por la parte británica y Estados Unidos y recayó en un jurista de apellido Martens, originario de Rusia. Nosotros tenemos toda la historia de él, que formaba parte de la corte británica también. Era un hombre de confianza de la reina, entonces. Y ese tribunal arbitral, de manera arbitraria, fraudulenta, lanzó un laudo en París en 1899, el 3 de octubre de 1899. Sin proceso, sin escuchar a Venezuela, sin la opinión de la parte venezolana, para quitarle a Venezuela parte de la Guayana Esequiba. ¿Y qué quedaba en Guyana? Al oriente del río Esequibo, ¿qué quedaba? Una colonia llamada la Guyana Británica, the British Guiana. ¿Ah? Guyana, the British Guayana. La Guyana Británica existía allí. Proceso largo, pues, ellos se lo quitaron a los holandeses, etcétera, etcétera. Lo cierto es que de aquel lado, cuando sale el laudo, el gobierno que existía del lado oriental del Esequibo era el de la Guyana Británica, el de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Y ese laudo arbitrario, imperial, ilegal, ha sido históricamente denunciado y desconocido por Venezuela. En los años 40 surgieron pruebas de la manera ilegal que se hizo ese laudo, írrito, nulo, arbitrario e imperialista. Y comenzó la batalla de Venezuela, de todos los gobiernos que han existido, unos más, otros menos. Afortunadamente en los años 60, luego de la independencia de la India en el 47, comenzó un proceso de descolonización en el mundo. El Imperio Británico no aguantaba el peso más y empezó a conceder autonomía e independencia a distintos territorios británicos en el mundo. Y eso tocó al territorio de la Guyana Británica en los años 60. Venezuela llevó una denuncia, el canciller Marcos Falcón Briceño, entonces canciller del gobierno de Rómulo Betancourt, llevó una denuncia muy bien sustentada, muy completa, a la Organización de Naciones Unidas, y se abrió un debate en la ONU. Y los países del mundo acompañaron a Venezuela. Y el gobierno de Londres se vio obligado a sentarse a negociar con Venezuela. El gobierno de Londres había sostenido hasta entonces que no había nada que discutir porque el laudo de 1899 estaba vigente. Y Venezuela decía no. Hasta que en 1966, días antes de conceder la autonomía, la independencia, al gobierno de la Guyana Británica, de entonces, de Su Majestad, el gobierno de Londres firmó, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, con el gobierno de la República de Venezuela, el Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra es el reconocimiento histórico de que está pendiente la delimitación del territorio y que el contencioso venezolano, el reclamo venezolano de su Guayana Esequiba estaba pendiente, quedaba pendiente, y la única forma de canalizarlo era a través del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra sustituyó, vía el derecho internacional y vía práctica, el laudo arbitral nulo e írrito de París, de 1899. Esa es la verdad histórica, esa es la verdad. Porque la autoridad sobre el territorio de la Guyana Británica, que era Su Majestad, firmó el Acuerdo de Ginebra, reconociendo que estaba pendiente todo eso reclamos. Y el gobierno colonial del entonces, en la Guyana Británica, firmó. Y durante 49 años, todos los gobiernos de Guyana, todos han reconocido que es el Acuerdo de Ginebra el marco para canalizar el reclamo histórico de Venezuela.
salvo el gobierno actual de la ExxonMobil, de David Granger. Contundente declaración, los viejos intereses petroleros y las transnacionales. Y además tenemos comunicado que a la letra acaba de llegar, dice: la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su enérgico rechazo a las declaraciones del embajador de gobierno de los Estados Unidos de América en la República Cooperativa de Guyana, Perry Holloway. Las declaraciones del embajador Holloway acerca de la controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana constituyen una evidencia más de la intromisión por parte del gobierno de los Estados Unidos de América en los asuntos de única incumbencia de Venezuela y Guyana, en su obsesión de dañar las relaciones de hermandad entre los países del Caribe. No sorprende, sin embargo, el llamado del embajador Holloway a respetar el írrito laudo arbitral de 1899, siendo que fueron precisamente altos funcionarios de los Estados Unidos, en connivencia con mercenarios del derecho del viejo imperio británico, los que perpetraron el fraude arbitral contra Venezuela. Resulta evidente que la disposición del gobierno estadounidense a vincularse con la parte interesada en un asunto que no le compete, ni jurídica ni políticamente, obedece a una estrategia calculada que pretende validar por la vía de la intimación los írritos derechos de la ExxonMobil para realizar actividades extractivas en un territorio controvertido y regulado por el Acuerdo de Ginebra de 1966. La República Bolivariana de Venezuela exige al gobierno de los Estados Unidos de América que se abstenga de involucrarse de manera directa o indirecta en asuntos que son de la exclusiva competencia de las partes concernidas en la controversia territorial y deje de instigar al recién llegado gobierno de Guyana en contra de la patria de Bolívar, considerando que, en primer lugar, Estados Unidos es uno de los responsables del fraude arbitral contra Venezuela y, por tanto, de la existencia de la controversia. En segundo lugar, porque dicha controversia se ha regido jurídicamente por el Acuerdo de Ginebra de 1966, válidamente suscrito entre Venezuela y Guyana y obligante para las partes en el marco del derecho. ...24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio universal de información internacional satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.